Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones como asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se ve al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplica restricciones. Visita homedepot.com/price match para más detalles. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¿Y entonces esto de iVoox Plus? Está para todos y cualquier podcast pues empezará a recibir un poquito de esos $7,99 de gente que no ha apoyado directamente a su podcast porque no le resulta tan engagement como para apoyarle directamente a ese podcast una cantidad directa, pero sí la combinación de todo, y entonces esa gente que va picoteando y va pasando de uno a otro. O sea, que los iVoox Originals sirve para negociar con plataformas como Spotify. Porque un creador que hace podcast no recibe ninguna remuneración, a diferencia de un creador que hace música. Y eso, nosotros llegamos a la conclusión cuando nos hicimos esa pregunta, era que es que lo que falta es una figura de una discográfica de podcast que vaya allí y diga, oye, yo manejo esta cartera, este portfolio de artistas, llevo a Beyoncé, llevo a Shakira, llevo tal. ¿Quieres que estén en Spotify? Sí, mira, oye, llevarlos aquí cuesta tanto. Una de las cosas buenas que ha tenido siempre iVoox es la licencia esta con lo de las músicas comerciales. Pero la SGAE nos acaba de comunicar que esa licencia la cambian y ya no nos deja la licenciación de terceros a partir de ya mismo. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Hola, muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por haberle dado al play. Primero quiero hacer un poco de introducción. Hace unos días saltó la noticia de que iVoox había elegido una serie de podcasts, un número determinado de podcasts, para su parrilla de iVoox Originals. Esta parrilla no está todavía finalizada, pero arrancan con esta noticia con los siguientes podcasts: La órbita de Endor, Dex, Crónica en Negro, Más allá de la realidad, Elena, el país de los horrores, El abrazo del oso, La biblioteca de Alejandría, La contracrónica, La contrahistoria, Casus Belli, Momentos, Buscadores de sentido, Terror y nada más, El libro de Tobías, Concepto sentido,
Noviembre Nocturno, Marcianos en un tren, After Show, La Biblioteca de Historia, Cuentos para irse a dormir, Más allá del juego, Dédalo, Argos, Los Danco, La Constante, Luces en el Horizonte, El Centinela del Misterio, Milenio Life, Cuarto Milenio, Mi Gym en casa y Ellos están aquí. Bien, pues yo cogí el día 2 de febrero, llamé a Juan Ignacio Solera, encargado de la plataforma de iVoox. Y lo que vais a escuchar a continuación es el resultado de dicha entrevista, en la que hacemos un recorrido, una evolución de la plataforma iVoox desde que apareció hasta día de hoy, febrero de 2019, con iVoox Originals. Por el camino nos sueltan la bomba de que la licencia con Sky en iVoox se ha terminado. Esto en el mes de febrero, en breve saldrá una nota de prensa pública de iVoox, va a surgir efecto, así que todos los podcasts que tengáis música comercial que habíais confiado en la licencia que tenía iVoox con Sky, debéis de cambiar vuestros audios. No sé qué sucede de aquí al pasado, no tengo constancia de eso, no lo sé, pero podéis ir empezando a ver qué vais a hacer con vuestros programas. En breve voy a lanzar un vídeo en YouTube esta misma semana en la que pongo diferentes plataformas de pago, de no pago, de Creative Commons, donde podréis encontrar música para vuestro podcast. Así que tranquilos, no pasa nada, tranquilas, hay solución y esperemos, deseamos que así sea, que lo que ya tenemos subido con algunas canciones o todas las canciones comerciales con copyright no nos afecte demasiado. Así que nada, lo dicho, muchas gracias, disfrutad del contenido y aprovecho estos instantes en los que he captado vuestra atención para deciros que si necesitáis ayuda en la edición de vuestro podcast o directamente queréis hacer un podcast y no tenéis tiempo, no os atrevéis, lo veis muy complicado, sabéis lo que tenéis que decir pero no sabéis el cómo y no tenéis tiempo, pues que sepáis que yo, Sune, desde Nación Podcast, me dedico ahora a esto. O sea, estoy disponible, llamadme, hablamos, miramos cómo hacerlo, miramos precios y hacemos un podcast super chachi como los que tenemos en nacionpodcast.com. Y dicho esto, que yo no soy muy de colarla, pero hay que empezar porque es que la gente no lo sabe que hago esto. Dejo la entrevista a Juan Ignacio Solera de iVoox y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias y felices podcast. Bienvenidos a Nación Podcaster. Ya sabéis que yo ya desde hace tiempo ya este podcast ya no lo hago yo para enseñar ni para mostrar nada. Yo lo hago para que me enseñen y para enseñaros cosas. Y hoy tenemos aquí a Juan Ignacio Solera de iVoox, que aunque ha venido muchas veces, como veía audiencia nueva, vamos a hacer un poco de recordatorio de qué es iVoox. Vamos a hablar un poco de la historia y sobre todo el tema que ha venido aquí, el tema gordo, como dicen los tres cuñados, es el iVoox Originals. Así que nada, muchas gracias, Juan Ignacio, por venir, bienvenido. Nada, ¿qué tal? A ti por el interés y el seguimiento que siempre nos has hecho, como hombre, bien dices. Que, a ver, yo me he preparado aquí 4 cositas, digo, no quiero olvidarme, porque aunque yo sea aquí Chico Spreaker, yo sé que iVoox tiene mucho valor en España, que es la plataforma líder que lleváis desde... ¿Esto nació en 2009 o 2010? Sí, 2009, o sea, hacemos ahora 10 años. Yo más o menos por ahí, o sea, que yo me acuerdo. Cuando a mí me dicen una startup, yo me descojono ya. Yo me acuerdo que fue después del Blitz TV Gate, que nos dejaron a todos crujidos y apareció iVoox. Apareció como plataforma gratuita, que yo, por lo que veo, yo creo que vuestra manera de pensar es que estáis moviendo cielo y tierra durante 10 años, sobreviviendo para que siga siendo una plataforma gratuita para subir podcast. Y gracias a eso también está subiendo mucho podcast en España, porque al ser gratis, pues mucha gente se anima. Así que también ahí es un punto a favor de iVoox. Pero cuéntanos, ¿por qué? Esto lo habrás dicho 1000 veces, pero ahora va a ser la 1001. ¿Por qué nace iVoox? Bueno, es que en aquel entonces, nació de una pasión, de una necesidad personal, que yo tuve un momento en el que tenía que viajar mucho por coche y me aburría. Y entonces yo lo que quería, antes de saber que existían los podcasts, lo que quería era contenido de historia, que a mí me gustaba mucho, en audio, para aprovechar esos tiempos.
Y a partir de ahí, pues mi cuñado me dice, oye, pero esos son los podcasts y mira en iTunes. Y a partir de ahí empecé a mirar y, hostia, pues sí, se aproxima. Pero bueno, yo ya me embrutecí, lo vi claro como un sitio donde, sobre todo con un approach, en lugar de tener que elegir un podcast, el enfoque de iVoox, que ha sido diferencial, era que tú solamente tenías que elegir tu temática y a partir de ahí nosotros ya te ofrecíamos episodios de esa temática, de manera que tú podías hacer una búsqueda de Alejandro Magno y yo te ofrezco audios que hablan de Alejandro Magno, independientemente de qué podcast es. Entonces ese approach es la única plataforma de podcast que lo hace. Tú en iTunes, que era la única que había en aquel momento, o todas las 50 que hay ahora, tú te vas suscribiendo a todos los podcasts de historia, bueno, y una vez que estás suscrito a los 40 que hay, pues bueno, pues ya puedes empezar a explorar dentro de lo que previamente tú te has tenido que suscribir. Pero si yo no conozco a esos podcasts, pues ¿por qué me voy a estar suscribiendo si yo lo que quiero es Alejandro Magno? Entonces, esa tontería tan de calle es lo que me hizo cambiar el enfoque y por eso siempre hemos tenido una orientación más tipo YouTube, en la cual tú pones lo que quieres y no la convencional, más la convencional de suscripción a través de un podcast. Por eso ya desde el principio hemos sido diferentes y para los muy podcasters de los box, del iVoox, ¿no? O sea, la ala más dura del podcasting, hemos sido siempre una especie rara porque ellos, la gente de podcast de toda la vida, lo que quiere es suscribirse y tener su suscripción y su feed, y nosotros nos hemos siempre obviado un poco de todo eso. Y luego la otra cosa que teníamos clara era que no queríamos obligar al podcaster, que suficiente tenía ya con crear el contenido, con que tuviera que pagar por un alojamiento. Entonces, ahora sí es cierto que hay más oferta de algunas otras plataformas que son gratuitas, pero bueno, has mencionado antes Spreaker y tal, lo normal hasta hace unos años era que todas era gratis hasta X minutos o hasta X megas de transferencia, y nosotros eso siempre hemos sido gratis en transferencia y en almacenamiento, porque queríamos que, digamos, las cervezas las pagara otro, el oyente, la publicidad, lo que fuera, nunca el podcaster. Y eso es lo que hemos mantenido desde un principio y la verdad es que no tenemos idea de cambiarlo. Si te pregunto cuántos podcasts hay o cuántas descargas hay en total en tu iVoox, te pillo, porque esto no te lo había preguntado antes. ¿O te lo sabes? Bueno, podcasts no, puede haber del orden de 50.000 como podcast. Ya no me preguntes qué porcentaje de ellos están vivos, cuáles no están vivos y tal, ¿no? Y a nivel de escuchas ahora me pillas un poco. Yo creo que estamos dando entre 40 y 50 millones al mes. Yo sé que en diciembre salió algo que lo estaba buscando pero no lo he encontrado, pero salió la cifra por ahí. A lo mejor en edición hago y sale. Bueno, iría por ahí. He visto que, o sea, anteriormente erais poquitos en iVoox, además se notaba, yo te lo decía, pero desde hace, no sé, 2-3 años, no sabría yo decir, ahora me lo cuentas tú, has aumentado plantilla y yo creo que tengo el placer de conocer a todos, a ver si me equivoco, está Laura, está Marta y está Pedro, ¿se llama Pedro el chico? Miquel, vale, Miquel. Pues en la web, en el blog hay un tal Pedro que a ese no conozco. Bueno, vale, tenemos otro Pedro de soporte, efectivamente. Vale. Los que estuvieron en la JPod vino Miquel. No, bueno, eso es la parte más de marketing y atención al cliente. Luego en desarrollo hay 6 o 7 programadores. En total somos 12, 13, cosa que hasta hace unos años hemos sido 3 históricamente. Sí, me gusta, te lo destaco ya a la audiencia porque la verdad es que se nota, se nota. Y en JPod fuisteis ahí en plan pack y son todos súper majetes y Laura es un amor y estuve cenando con Miquel y bueno, o sea que se nota que todos tienen interés y ganas de crecer y ganas de hacerlo guay. Para poner más en contexto, para ir llevando a lo de iVoox Original, antes de que la gente empiece aquí, porque ya sabes que hay mucho remumbori. iVoox lleva un montón de años apoyando el podcasting. Primero, como hemos dicho, porque es gratis. Segundo, por la famosa licencia de copyright que puedes poner música comercial, que eso es un puntazo, eso no tiene mucha gente. Eso ha cambiado, y aprovecho, no salía al tema, pero la SGAE nos acaba de comunicar que esa licencia la cambian y ya no nos deja la licenciación de terceros a partir de ya mismo. Entonces estamos buscando alternativas y vamos a trabajar ya lo anticipo, con Epidemic Sound, que también lo hace, por ejemplo, Spreaker, para facilitar, dar una solución a todos los podcasters, porque bueno, con la SGAE ha funcionado bien durante estos años, pero ya no quieren que, pues como hasta ahora hemos venido funcionando, ¿no? Entonces,
eso Sí, de sí. récord, Primero, pero... el Epidemic Sound yo lo uso mucho y hasta Podium Podcast lo usa y es muy chulo. Sí. Y segundo, Sí. que aunque es una mala noticia, porque molaba mucho lo de poner música, me parece una buena noticia que la SGAE diga, espérate, que los podcasts va a ser que sí que son importantes. Aquí se abre una nueva cosa que me ha gustado que comentes. Así que mira, bueno, pero hasta la fecha se podía y eso era importante también, la gente pues iba ahí también. Y luego, tercero, estábamos hablando de qué hace o qué ha hecho iVoox apoyando el podcasting. Has apoyado muchos eventos de muchas maneras, tanto yendo allí ofreciendo charlas como patrocinándolas y estando allí, o sea, dando el callo. Eso se agradece mucho. Que yo sé que tú me has tenido muchas veces como que soy un criticón, pero que, oye, que las cosas buenas las veo muchísimo y sin iVoox no estaríamos muchos aquí, porque es que hemos crecido todos juntos y que hacemos cumple juntos. No, y la verdad es que, bueno, nosotros asumimos que hemos hecho muchas cosas mal y nos hemos equivocado y algunas veces pues hemos tenido algunas críticas a lo mejor un poco más o menos injustas o no, pero en el fondo la verdad es que luego siempre yo creo que entre nosotros nos ponemos cara y no hay ningún problema realmente con nadie, ¿no? Y en ese sentido, mira que tú te has definido como hombre speaker, pero mira que nos conocemos de hace tiempo y no hemos tenido tampoco... O sea, si me pides consejo yo te doy, encantado. Si yo, a ver, si es que lo importante, si tú vas bien, otros vamos bien, es que es así. O sea, si claro, desaparece, claro. es catástrofe bastante grande para el podcasting. No interesa esto. Sí. Entonces, yo sigo, puedo seguir diciendo cosas buenas que tiene iVoox, por si alguien no lo sabía. Porque además mucha gente que me oye es muy expliquera. Tenéis cosas que además me gustaría que tuviesen otras plataformas. Como por ejemplo la iVoox Magazine, que hacéis un recopilatorio y recomendáis, y cuando un podcast sale ahí, pues se nota el subidón. El ranking iVoox, que quieras que no, también ayuda a estar ahí primero, no sé, para tener un aliciente más, y el que está en el ranking, pues también lo nota. Los esenciales del mes, que esto yo diría que hace como máximo 1 o 2 años que lo tenéis, que de vez en cuando... Sí, eso lo hace Laurita y Eso Marta y la verdad es que muy bien, hace mucha bien, ilusión sí. cuando sale. Y luego también, además de los esenciales del mes, que vendría a ser como los episodios más destacados o que más os han gustado, que tampoco tienen que ser los que más descargas tienen, que eso me gusta mucho, porque no tiene siempre, porque tenga muchas va a ser mejor. Efectivamente, para que no solo lo que ya sale por cuando tú haces una ordenación y ordenas por más popular, Claro. ya te salen los más tópicos también arriba. Procuramos poner cosas que sabemos que están bien, pero que están más en mitad de la tabla, con lo cual, bueno, pues es una manera de descubrir, ¿no? Que en el fondo es de lo que abrir el abanico y resulte una experiencia gratificante. Eso está muy bien, ¿no? que iVoox promociona mucho en redes sociales y luego además, aparte del iVoox de los esenciales, a veces salen así aleatorios, ¿no? Especial San Valentín, especial El Padrino, y salen 10.000 podcasts del Padrino. Sí, eso desde que tenemos a Laura y a Marta, la verdad es que es una gozada, tiene mucha sensibilidad ahí. Y luego permíteme hay una cosa más que ahora lo potenciamos en la nueva aplicación, que es el Sorpréndeme, que está en las apps, que eso es algo, la verdad es que está copiado de la aplicación de TED, pero muchas veces no sabes qué escuchar, pero lo que sí tienes claro es que tienes un hueco de 20 minutos, pongamos. Entonces tú el elegir, oye, tengo 20 minutos, y eliges luego la temática, tecnología, historia, y que te empezamos a ofrecer audios de esa duración, de esa temática, con lo cual es una manera muy chula también de descubrir y de cubrirte ese hueco que tú lo que tienes son 20 minutos. Y bueno, no, has dicho no nueva tienes aplicación, más, ¿no? pero esto es como el Camp Nou del Barça, que ya no es nueva, porque va a salir otra nueva, ¿no? O sea, No, estamos ya, está en el horno. La de iOS ya estamos pasando betas privadas para los beta testers, vale, esto que había escuchado yo es la de iOS. Vale. Sí. Vale, esta de iOS le queda 1 mes. Y la de Android, pues pongamos 2 meses o por ahí. Entonces son 100% rediseñadas desde cero. Y la verdad es que más actualizadas a los tiempos de ahora, esta ¿no? actualización, esta funcionalidad que dices, yo ya la tengo. Sí, esta funcionalidad existe. Lo único que ahora coge más presencia porque la verdad es que la gente no la ve y luego hay gente que nos dice que, oye, que le ha parecido muy chula, ¿no? Entonces, bueno, como has destacado una serie de cosas que te gustaban, bueno, pues te la he puesto sobre la mesa, pero efectivamente ya existe. No es que sea nueva, pero es cierto que en las nuevas apps toma más relevancia para encontrarte este Sorpréndeme, que la verdad es que es una forma chula las también de cosas que no me descubrir. gustan no te las voy a decir hoy, las de la aplicación. No, Porque ya lo hemos hablado y esperaría ver a la nueva aplicación, pero es un poco complicada. De hecho, yo sé que existe esa funcionalidad,
pero la había olvidado porque no está a la vista. Yo la he usado meses antes, pero ya lo has dicho ahora, he dicho, es verdad, eso existe. Y luego una vez, ahora, a ver si me lo explicas bien esto, porque en Twitter había una vez un plan típico careo que se meten unos y otros de que el ranking mezcla radio y podcast. Y recuerdo que Jorge dijo, ojo, en iVoox esto puedes ordenarlo separado. Y esto no lo sabía hasta que lo dijo Jorge. ¿Esto cómo se hace de ordenar podcast de radio y podcast de no radio en iVoox? Bueno, hay un género, es un filtro. Si tú vas a un listado y usas la opción de filtrar, tanto en la web como en la app, puedes filtrar por género. Y entonces en el género está género radio, género podcast, género conferencias o género documentales y televisión, porque hay podcasts que también, digamos, que son versiones audio de como el Cuarto Milenio mismamente, de Iker, que es un programa de televisión, pero entonces creo que hay esos 4 géneros, de manera que si tú filtras por podcast, o sea, género podcast, pues bueno, te quitas la radio. Es que cuando lo subimos da la opción de, claro, te pregunta, ¿eres podcast? ¿Verdad? Entonces está ahí seleccionado, claro. Ahora entiendo por qué se pregunta. Pero por defecto no lo ponemos porque siempre hemos antepuesto un poco la necesidad del oyente normal. Y un oyente normal no entra con esas disquisiciones de si es podcast puro, si es radio, si es tal, sino lo que quiere es una categoría y, oye, ofréceme lo que haya bueno de esa categoría. Y bueno, pues puede estar el Casus Belli o Estocast y la Rosa de los Vientos. Sí, claro, pensando en el oyente es lo mejor. Lo que pasa es que los podcasters son muy calimeros, porque claro, está ahí, a mí no me hacen caso. Bueno, hay que calimerearse a veces. Luego, habéis intentado monetizar o sobrevivir, o llámalo como quieras, de muchas maneras. Se han implementado tarifas premium que sirve para dar visibilidad al podcast, para aumentar calidad. Se ha hecho una especie de Patreon, para que no se entienda, que se llama suscripción para fans, donde uno puede poner episodio premium y si uno paga €1, a partir de €1 al mes, puede ver todos esos episodios. Y habéis probado de muchas maneras el tema de la publicidad dinámica. Que ya no sé ni de cuántas maneras habéis probado. Tú lo sabrás mejor que yo. Sí. Bueno, llevamos 10 años y cada año intentamos hacer una cosa, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos creemos que este es el año. Y bueno, este es el año donde realmente yo creo que ya todo va cogiendo un poco más de chof a fuego lento, ¿no? Hemos hecho varias iniciativas. Hace 2 años de intentar un reparto publicitario en base a los pre-rolls que ponemos nosotros al comienzo de cada audio, pero bueno, nos sirvió para darnos cuenta que mientras esa publicidad que ponemos ahí al principio es publicidad de networks publicitarias, es decir, publicidad a granel, publicidad de estas que bueno, pues que te enganchan de Google AdWords o de redes publicitarias de audio incluso, pues no nos da para nosotros mantenernos y poder repartir una cantidad medio digna al podcaster, porque es un ecosistema el podcast en el cual te mueves en unidades de medida que son miles o decenas de miles en el mejor de los casos. Tú si así tienes un podcast que tienes 30.000 descargas, ojo, no está nada mal, pero son solo 30.000, que si lo divides a CPM, el coste por 1000, que es la unidad monetaria, y lo multiplicas por 0, que es lo que te dan por cada 1000 escuchas una de estas redes publicitarias, pues al final te sales que has sacado 35 euros. Bueno, pues oye, es que es muy justo, o sea, no es creíble pensar que solamente con eso vamos a montar un ecosistema que dé para vivir. Entonces eso lo intentamos en el 2017 y no nos fue suficiente. Y entonces ahí ya empezaba a aflorar el tema del Patreon, de que veíamos que había podcasts que abrían iniciativas de mecenazgo y la verdad es que la fortaleza que tiene el podcast en relación al vídeo es que no tiene las unidades de medida del vídeo, que son centenares de miles o millones, pero en cambio sí tiene un engagement muy alto. Es decir, somos menos, pero una vez que te enganchas en el mundo del podcast, eres muy fiel. Entonces esa vinculación que se hace con el podcaster no se alcanza en un blog la voz tiene una componente que no, ¿qué te voy a decir a ti, no? Entonces eso nos hizo pensar que el mecenazgo podía funcionar, porque a mí me gusta cómo tal podcaster me cuenta tal historia. Y bueno, es una historia que la puedo ver en libro, la puedo ver en blog, pero es que me gusta cómo me la cuenta este tío. Y oye, si yo permito que por 1,49 le apoyo y encima me da un contenido extra,
pues esa integración, la verdad es que fue el primer paso que hicimos el año pasado y nos ha encantado. Ha dado la casualidad de que justo a partir del año pasado yo he visto que si se habla de dinero ya no pasa nada. Ya no hay pedradas. No sé por qué ha pasado. Ha habido como un corte de repente. Antes habían pedradas, ahora ya no hay pedradas. Ya hemos superado esa fase. Y todo esto que hemos explicado de que iVoox ha luchado todo este tiempo viene a terminar en lo que sale hoy, 1 de febrero de 2019. Para que la gente vea que esto no ha sido que han venido aquí y nos han dicho me llevo unos cuantos y vamos a ganar dinero. ¿Por qué no? Porque esto tiene una explicación. Hombre, claro, es que yo entiendo perfectamente por qué lo habéis hecho. Y ahora hablaremos. Entonces, vamos a ver. iVoox Original, sale ayer la noticia. Cuéntame y diferénciame Original del Plus y que parece esto el Street Fighter ya. Sí. Bueno, originalmente es una estrategia de sostenibilidad del podcast. Una vez que ya probamos que solamente la de publicidad a saco al comienzo del podcast o incrustada no es suficiente, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo la podemos potenciar? Entonces nos hemos inventado esta estructura, este programa del iVoox Plus, que es una estrategia basada en 3 patas. Una, que es la que hemos mencionado, que es conseguir una monetización en base al contenido, en base a las recompensas que tú como podcaster haces a tu comunidad. Y entonces a través de iVoox tú puedes hacerte un episodio extra con la frecuencia que tú consideres, o hacer que tus episodios históricos estén privados y siempre dejas libre el último episodio, y cuando publicas el episodio lo que haces es poner para fans los anteriores, el anterior, o puedes programar anticipos, de manera que quien sea fan, si tú publicas todos los domingos, pues lo puede escuchar el domingo, y quien no, pues tú programas que se libere el jueves y se tiene que esperar al jueves. Entonces, generar distintas recompensas para potenciar desde la propia aplicación, sin tener que mandarlo a Patreon, y dentro de tu propio gestor de contenido de audio, el poder tener todo eso. Entonces, una primera pata de esta estrategia es la monetización directa por parte de tu oyente. Que eso es lo que ya teníamos hasta ahora, en 2018. Esto es lo que teníamos las fans, que en un futuro, que en el próximo trimestre se ampliará con el Plus, que no es más que una tarifa plana, ¿eh? O sea, nos hemos encontrado con que... esto que has explicado hasta ahora, vale. Cualquier podcast puede... hay un botón azul que dice apoyar y le das, rellenas 4 cosas y ya puede hacerlo. Vale. Efectivamente, esto está abierto para todos desde el verano pasado, y cualquiera puede aspirar a recibir ese apoyo directo por parte de su audiencia, y nosotros cobramos un 5%, al igual que hace tampoco Patreon, es verdad, ¿no? Vamos a dar un poco de más datos aquí. No se cobra inmediatamente, creo que se tardan 2 o 3 meses por temas de devoluciones de PayPal, y a partir de los 100 euros acumulados, ¿es así? Sí, correcto. Que yo estaba con Oliver Oliva y esto me he enterado y no lo sabíamos hasta que te mete. Entonces ya aprovechamos y lo contamos para que la gente lo sepa. Bueno, son detalles operativos, seguro pero que es verdad. No será porque os gusta tener el dinero guardado. Bueno, no, porque PayPal te permite el hacer esas devoluciones, te da hasta 60 días. Por eso nosotros aseguramos que luego lo que ya te transferimos no lo va a devolver el podcaster, y no tenemos que empezar luego a gestionar devoluciones ni historias. Es un tema puramente operativo, ¿no? Pero en grosso modo, nos quedamos con ese 5%. Además, hace dos meses, me parece, habéis abierto como no sabría yo definirlo, lo voy a decir a lo bruto, como una especie de muro de Facebook interno para los oyentes del podcast. Y incluso puedes poner publicaciones que solo ven los del botón azul, los que apoyan, y puedes adjuntar imágenes y cosas, ¿no? Correcto, muy bien traído, porque queremos también que dentro de la misma aplicación el podcaster no solamente ofrezca recompensas a modo de contenido extra, sino también un espacio de comunicación tanto con sus suscriptores como con los fans, de manera que tú puedes publicar pues vídeos, infografías, fotos o texto, y tú decides en ese muro donde lo cuelgas si ese mensaje o esa comunicación que tú haces es para todos tus suscriptores o solo para los fans, de manera que quien te apoya, tú puedes estar hablando en tu episodio de fans de un tema y dices, oye, entrar en la pestaña comunidad y ahí os dejo linkado un PDF o os dejo linkado un vídeo en el que podéis ver esto que os estoy contando, de manera que en la propia aplicación, bueno, es enriquecer la comunicación, la conversación con tus verdaderos fans, ¿no? Entonces todo eso nos es muy relevante, el poder
o que en un día vas a hacer un directo o tienes una presentación de algo, pues el poder comunicarte con tu gente, ¿no? Entonces eso lo hemos lanzado, solamente está funcionando a fecha de hoy en la web, y en las próximas versiones de las aplicaciones ya está esa pestaña de comunidad en las aplicaciones, porque hasta que todavía no esté en las aplicaciones solo está visible en la web y no es operativo. O sea que por eso todavía eso no ha despegado, pero tenemos confianza de que pueda funcionar, pero está alineado con esa estrategia que te digo de permitir conversar con tus fans y darles motivos al fan para que te siga apoyando y que no se canse de sostenerte con ese apoyo, ¿no? Muy bien, pues venga, pasamos al iVoox Original. Entonces, la primera, y el iVoox Plus lo que hace es, bueno, pues para aquellos podcasts en los cuales tú tienes claro que a ti te gusta este podcast, bueno, pues tú ya haces el apoyo directo, pero muchas veces te encuentras con que hay muchos otros podcasts que te gustan, no tanto como para llevarlo tatuado en el hombro, pero te gustan, pero bueno, ya estás apoyando a otro y al final por pereza, por no abrir más apoyos, no haces nada. Bueno, pues la gente nos pedía y una especie de tarifa plana que por 7,99 yo ya me quite toda la publicidad de iVoox, tengo una experiencia con nuevas funcionalidades que estamos incorporando en la aplicación y además el acceso a todos los episodios extras de todos los podcasts, de manera que nosotros ya internamente hacemos un reparto y repartimos esos 7,99 de ese suscriptor entre las escuchas de episodios extras que ha realizado de entre todos los podcasts que estás escuchando. Pero los que están... Pero seguirá estando la opción del apoyo directo a un podcast. Pero, o sea, incluso un podcast que... O sea, primero, los que están en el Plus son unos podcasts determinados que todavía no se saben que son seleccionados, ¿no? No, en el Plus pasarán a estar todos. Eso lo tenemos que articular, pero no lo dejaremos abierto para todos. ¿Tú eliges un número determinado de podcasts que quieres una vez que pagas el Plus? ¿O...? No tienes que elegir. O sea, tú como oyente del Plus podrás escuchar ya todos los que han subido episodios de manera que potencialmente tú a lo mejor tu podcast te gusta, pero no tanto como para hacerte un apoyo, porque ya estoy apoyando a la órbita de Endor, a no sé qué, no sé cuántos, pero sí te escucharía. De esta manera llega un momento en que digo, oye, mira, si por 7,99 tengo funcionalidades extras que estoy haciendo, como mantener el punto de escucha, como no tener publicidad en toda la web, como tal, y encima puedo escuchar todos los episodios extras, oye, pues mira, ¿sabes qué? Que igual que pago Netflix, pago el iVoox. Vale, esa pues es la idea. En JPod, yo no sé si es que no queríais pronunciar la palabra original, pero lo que se entendió que esto era, el famoso Netflix de iVoox, era esto, que el iVoox Plus se desbloqueaba todo esto que has dicho, pero solamente en 10, 20 podcasts que vosotros decidierais. De esta manera está más guay, porque... No, claro. Está para todos y cualquier podcast pues empezará a recibir un poquito de esos 7,99 de gente que no ha apoyado directamente a su podcast porque no le resulta tan engagement como para apoyarle directamente a ese podcast una cantidad directa, pero sí la combinación de todo, y entonces esa gente que va picoteando y va pasando de uno a otro, pues oye, es una manera en la cual nosotros ya hacemos ese reparto. En el fondo es lo que hace Spotify como reparte, O sea, según y entonces sí, según las escuchas que tú vas teniendo, ¿no? Poca audiencia, supongo que te interesa más que directamente te hagan a ti el premium, porque lógicamente los que estén en el Plus consumirán más los podcasts de más calidad, se supone. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos medido que, o sea, a fecha de hoy la verdad es que la media, el número de podcasts que tienen episodios extras, o sea, difícilmente un oyente va a escuchar más de 3 podcasts de los que están en el Plus ahora mismo, con lo cual casi le sale lo mismo. A él le sale más a cuenta el pagar los 7,99 y disfrutar de todo iVoox sin publicidad y tal, que no estar haciendo las aportaciones una a una. ¿Has dicho 7,99? Ajá. Sí, 7,99. Es que esto mucha gente no lo tiene claro tampoco. Pues mira, ya sí. Esto como no está todavía, pues tampoco lo hemos comunicado. Es cierto que lo anunciamos en el JPod, pero de una manera... Claro, yo creo que quisisteis decir lo de Original y lo de Plus sin decirlo y parecía todo lo mismo. Parecía que con eso, los Original... De hecho, ayer mismo, cuando salió el Original, yo dije, es esto. Y me fui a los stories y expliqué a salir el Original y expliqué con un precio que no sé cuál es, se pueden ver los contenidos y rápidamente todo el mundo, que no, es otra cosa. Dije, calla, que son dos cosas diferentes. Bueno, es cierto que en las JPod yo creo que los Originals no los mencionamos. En los Originals, en el fondo,
lo que vienen a cubrir es la segunda Ajá. de las patas de toda esta estrategia del Plus. La primera es la que hemos dicho, que es el acceso, o sea, el pago por el contenido o la monetización directa de tu audiencia, ¿vale? Vía estas suscripciones de fans y vía la tarifa plana, que es el Plus. La segunda de las patas es la comercialización. Y esa comercialización lo que queremos es subirla de nivel, no quedarnos en la comercialización de a saco, que es la que hay hasta ahora. Una comercialización en la cual tú vas a una agencia y lo que dices es, no, tengo tantas descargas, y la agencia no sabe lo que son descargas, porque él lo que quiere conectar es con audiencias, con perfiles, que quién está detrás, asegurar que la descarga que tú le estás diciendo en verdad corresponde a un oyente y cómo es ese oyente. Y cuando vivimos en un ecosistema de la multisindicación en la que hay hasta 50 diferentes agregadores de podcast, pues es muy difícil, porque tú al final no sabes quién es el que te está oyendo. Tú sabes que tienes X miles escuchas, pero unas cuantas en iTunes, otras en iVoox, otras en Spreaker, otras en Cashbox, Downvote, Instacast, Podcast Addict, y al final esa desagregación, bueno, pues al final te pagan como te pagan las agencias. Entonces nosotros queremos asegurar un ecosistema en el que aseguramos de un perfil de podcast potentes y relevantes, que les ponemos este lacito que es el Originals, y decir, señores, generamos un poco usamos la economía de la escasez, decir, somos los únicos que podemos llevar la representación comercial de estos podcasts. Es unos podcasts de calidad, curados, con buena locución, bien trabajados, y encima les hacemos un packaging chulo con el iVoox Original y tal, y creemos que eso nos va a dar más fuerza para llamar la atención de las marcas y decir, yo me quiero anunciar aquí, quiero vincular mi marca a este sitio, a este espacio que ahora están llamando esta gente de iVoox Originals. Y en el fondo viene de ahí los Originals, de esta segunda pata, que es la monetización en base a la publicidad, pero no una publicidad de a saco, sino una publicidad curada. Y esto en el fondo son los Originals, ¿eh? Y luego permite también estos Originals establecer la tercera pata, que es, dado que solo se pueden escuchar en iVoox porque tenemos la exclusividad, lo que queremos es gestionar los derechos de reproducción y de distribución de esos podcasts en otras plataformas de terceros. Y volvemos entonces al caso de Spotify, que es, oye, genial, bienvenidos que os metéis en el ámbito del podcast, pero ¿por qué un creador que hace podcast no recibe ninguna remuneración, a diferencia de un creador que hace música? Y eso, nosotros llegamos a la conclusión cuando nos hicimos esa pregunta, era que es que lo que falta es una figura de una discográfica de podcast que vaya allí y diga, oye, yo manejo esta cartera, este portfolio de artistas, llevo a Beyoncé, llevo a Shakira, llevo tal. ¿Quieres que estén en Spotify? Sí, mira, oye, llevarlos aquí cuesta tanto al año. Me lo pagas y yo lo reparto entre esta gente. Y nosotros encantados. Pero mientras no, yo también entiendo que Spotify diga, oye, ¿por qué voy a pagar por estos podcasts si los podcasts son gratis? Y entonces estamos ahí con los podcasts son gratis, que pueden seguir siendo gratis, ¿eh? Para aquel podcaster que quiera seguir, que su podcast es gratis, subir un MP3 y la sindicación y que me escuchen por ahí, perfecto. O sea, eso podrá seguir haciéndolo con iVoox y con otras plataformas. Pero nosotros hemos creído que existe ya el nivel de profesionalización y de aspiración a la profesionalización suficiente como para iniciar este golpe, que es, oye, generar lo que ya existe en la industria del contenido, el discográfico, el cinematográfico, el editorial, es decir, representantes comerciales y de distribución, y se acabó lo de todo gratis. No quiere decir, o sea, es que si no, no salimos de este, podemos pasar dentro de 10 años y seguimos, no, aquí luchando, pues no, luchando no, o sea, entonces esa triple pata es la apuesta por la que vamos, ¿no? Este plus, este upgrade en la comercialización del contenido, generando esa sensación de escasez y esa sensación en las agencias y marcas de, no, yo quiero estar con esta gente, que es un poco lo que hace Podium, ¿eh? Podium vende esa exclusividad de estar en su red, y un poco es eso. Otro poco es meter otro cuarto y mitad, o sea, la receta sería cuarto y mitad de Podium, cuarto y mitad de Patreon y cuarto y mitad de Sony y Warner como discográficas. Y todo eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa. Entonces Originals es una de los ingredientes de toda esta triple pata, ¿no? No tenéis faena. Pero sí, la verdad es que lo de la discográfica tiene sentido, porque sí que es verdad que, claro, están ahí, hay podcasts en Spotify que están teniendo muchísimas, cientos de miles de reproducciones y no están viendo nada. Como nuestro amigo Molo.
Bueno, no sé la verdad si ve o no ve, pero una vez que ya tienes satisfecho tu ego, nosotros estamos trabajando con podcasts que llevan, o sea, más allá de la realidad. Santiago Vázquez, si yo ya llevo 10 años y me siento viejuno, él lleva haciendo podcasts, bueno, en el fondo es podcast, porque él viene de la radio originalmente, de su padre y todo lo que quieras, pero él lleva grabando un MP3 y subiéndolo, a lo mejor sí es indicación porque no sabía lo que era un RSS, pero colgándolo en una web, lleva más de 10 años y no ha visto un duro hasta ahora, que son los primeros que le empiezan a llegar. Entonces, ¿qué? O sea, para mí es otro creador. Su programa lleva, te podrá gustar o no gustar, pero son 3-4 horas donde se deja el alma. Joder, pues nosotros queremos crear un ecosistema donde haya alguna esperanza para eso. Y la verdad es que tú lo explicas y la gente lo entiende. O sea, otra cosa es que le dicen, oye, no, a lo mejor no sale, pero sentido no hay nadie que me diga, no, esto no funciona. Podrá no salir, pero racionalmente no hay nada que me haga pensar que no, porque ya te digo que es que no estamos inventando nada, estamos cogiendo 300, o sea, un 33% de otros modelos que ya existen. Sí, no, además los podcasts que hay en original no son podcasts de, bueno, 4 amigos que grabamos cuando podemos. Claro, Es gente que le echa horas y horas y horas y horas. Claro, es que estamos hablando... ¿Y hay alguna permanencia a los que se han apuntado a Origins? Sí, o sea, esto lleva detrás un programa que empieza con una exclusividad de 2 años, porque nosotros entendemos que mínimo un año hasta que a las agencias podemos presentar el producto y podemos empezar a tener, o algo menos, ¿no? A generar ese deseo de decir, oye, vamos a hacer una prueba y yo quiero hacer un branded day con todos los podcasts de Originals, o bueno, cosas así que sean con cara y ojos y publicidad bien pagada, ¿no? Y luego, desde luego, toda esta tercera pata que hablamos de derechos de distribución ante terceros, eso, desde luego, antes de 2020, olvídate. O sea, nosotros primero tenemos que consolidar, hacer nuevas olas para invitar a más podcasts al Originals y a partir de ahí, pues, oye, si hay suerte, confiamos en que sí, que el sector está muy caliente. O sea, tú ves que cada vez hay más grandes players que están entrando, pero es que yo lo entiendo, o sea, ¿por qué Spotify va a empezar a pagar a los podcasts si ya son contenidos gratis? Es que no te das cuenta que es que yo soy ellos y yo lo tendría claro, no voy a pagar, claro, los podcasts no. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es generar un poco esa economía de la escasez. Oye, que al final, a lo mejor, cuando vayamos a verle, pues que no, que a freír espárragos. Pues nada, pues, pero el siguiente, pues a lo mejor sí le interesa para aquel entonces a Audible, a Cashbox, a iTunes, no lo sabemos. Desde luego lo que sí queremos es al menos crear esa Porque entonces ahora ¿no? lo que, para el que esté aquí aterrizando, oiga, que me están contando muy guay, pero a efectos de usuario, los que están en Originals, que ya os pondremos el link, ahí hay un montonazo, están ahí mis queridos conceptos de sentido, que me los habéis quitado. Está la órbita de hay un montón, Elena, el País de los Horrores. Entonces, estos podcasts, a partir de... Ahora mismo todavía tienen feed, pero supongo que estáis ahí negociando o viendo cuándo hacer el corte. Llegará un momento que el feed desaparece y solo se puede escuchar en iVoox. Y luego ese feed es con el que será una manera interna, como quiera hacerlo Miquel o el programador de turno, que ese feed luego es el que vosotros negociaréis a repartir a Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los demás usuarios ya no se nos van a actualizar en las diferentes Pocket Casts, iTunes, etcétera. Sí, desde hoy mismo ninguno de los Originals va a actualizarse en ninguno de los agregadores. No se va a actualizar, pero lo que hay hasta ahora sí. Actualizar. Hasta ahora todo lo que hay está siendo accesible, pero puede dejar de estarlo en cualquier momento. Vale. También te soy claro, sincero. esto no... O sea, hemos querido hacerlo un poco, bueno, pues para evitar que la transición sea lo más suave posible. A fecha de hoy está accesible el histórico, pero probablemente no lo esté de aquí a un tiempo. Lo que ahora se ha cortado claramente es la actualización de todos estos podcasts. Entonces, lo único que hay que hacer, efectivamente, es el esfuerzo, entre comillas, de bajarse una aplicación gratuita como es iVoox y suscribirte y escucharlo gratis desde ahí. Gratis los mismos episodios que iban siendo gratis hasta ahora. Es cierto que nosotros ahí tenemos un hándicap de que nuestras aplicaciones a fecha de hoy no son de lo mejor del mercado. Pero ahí es donde está nuestro compromiso, que he comentado antes, que en menos de un mes, en un mes máximo, la nueva versión de app de iOS está ya libre, ahora la tienen las beta testers,
y poco después estará la nueva de Android y ya os aseguro que estará al nivel de cómo están el resto de cualquiera de las aplicaciones, y luego ya es cuestión más o menos de alguna funcionalidad, el quitar espacios entre los espacios entre pausas, etcétera, que las iremos introduciendo probablemente más adelante. Pero lo primero, un look y una experiencia general de decir, oye, pues en el fondo es que es un commodity, o sea, lo que es el reproductor en sí, más o menos de que cada uno podamos tener nuestras manías y que ya me he acostumbrado a una a otra. En el fondo nosotros lo que queremos ver esto es como el de La Morena, que es el ejemplo que puse, se fue de la cadena SER y va a Onda Cero. Entonces, si yo quiero escuchar a de La Morena, me tengo que vincular a una emisora. Pues porque y lo que tengo que hacer es presintonizar esa emisora en el coche. Tampoco, pues aquí igual me tengo que bajar la aplicación de iVoox, que es a través de la cual emiten esos podcasts. O sea, de alguna manera pasamos a ser como una especie de radio de los podcasts, ¿no? Queremos tener nuestra propia parrilla y porque la multisindicación que comento antes no creemos que nos saque de pobres ni a los podcasters ni a iVoox. Sí, yo estas quejas, ¿no?, que estoy viendo por Twitter, a ver, se pueden entender porque, bueno, te obligan a hacer algo que no está acostumbrado, pero esto aquí en términos temporales va a ser complicado porque hoy estamos grabando, voy a hablar de mañana, pero en verdad se publica después, o sea que en un Nación Podcaster que debatiré con Geove, justo hablamos de esto, hablaremos que jolín, si tú apoyas a un podcast, pues ¿qué te supone? O sea, hay gente que decía, era el fan número 1 y ya no voy a escucharos. Jolín, pues tan número 1 no eras. Efectivamente, o sea, eso es lo que trasciende. Entonces, y es lo que la impresión. Y luego dicen, pues esta gente perderá, o yo qué sé, dicen, Lode va a perder 1000 oyentes. Bueno, perderá 1000, pero ya os encargaréis vosotros de que recupere 3000. Es que si el que no lo escucha es él el perjudicado. Que esto es lógico. Ahora, en épocas de Netflix, es ridículo que alguien diga, no me quiero instalar eso para verlo. Bueno, pues si quieres ver Juego de Tronos, no te puedes instalar Netflix, te tienes que instalar HBO. Es que es lo mismo, o sea, es que es así. Es que yo no sé por qué no lo entienden. Digo, jolín, vale, te puede molestar que alguien te diga instálate esto, que tienes el móvil lleno de fotos de tu hijo, yo qué sé. Pero, jolín, es que es lógico, es que yo no sé las quejas, pues me parece un paso, bueno, un poco por culero que nos obliguéis a instalarla, aunque yo la tengo instalada ya, porque es muy difícil escuchar tantos podcasts y organizarme, así ya digo, mira, tengo varias. Pero, jolín, pero tampoco hay que ponerse aquí a quemar a nadie en la plaza. Es que no hay cosas que se tienen que hacer así. Si este movimiento es así, precisa de eso. Claro, o sea, a mí te agradezco que me des la oportunidad de explicarlo para intentar que la gente, sobre todo el núcleo de podcasters de pro, que son los que te escuchan, pues que vean que eso forma parte de una estrategia que está meditada, que puede no salirnos bien, pero que no está simplemente por joder y para todo, a partir de ahora solo en iVoox. No es solamente eso, o sea, yo quiero que quede claro la intención y el trasfondo y el propósito que hay detrás, pero que pasa por que se escuche en iVoox, claramente, ¿no? Pero que hay una intención clara de profesionalización de esto, y no hay nada más que me haga ilusión que se pueda llegar bueno, no todo esto, no podemos pensar que cualquier podcaster va a poder vivir de ello, pero oye, que haya un ecosistema en el cual haya la posibilidad para cierto grupo de podcast el poder vivir, pues la verdad es que sí, porque si luego empiezan a desaparecer Dex, empieza a aparecer Lode, y luego, con lo que me gustaba, jolín, pues tú has visto oportunidad de hacer algo. Es que o eso, esto, o esta gente se cansa de hacer 10 años un podcast de 8 horas y broncas de la pareja. Es que es así. Es que es así. En cambio, si traes dinero a casa, es como, ya no me puedes echar bronca, estoy trabajando. Claro. es que, vamos, lo sabré yo que me puedo estar aquí por mi cuenta. Es que cambia mucho cuando estás con tus colegas a cuando es un trabajo. Tú sigues haciendo el esfuerzo igual y el podcast y el programa igual, pero tu entorno, jolín, te da mucho más tiempo y más lógico todo. Es que pues, salud mental también para la gente. Bueno, pues no sé qué más. La aplicación esta que dices que va a salir ya, saldrá con todas estas novedades. ¿Para cuándo la tenemos? Ya te digo, iOS ya la tenemos para los beta testers nuestros, ya la están probando, con lo cual la hemos publicado esta semana, una semana de bug fixing, otra semana de confirmar. En 3 semanas, 4 tendría que estar ya en las stores, la de iOS. Y la de Android,
un poquitín después, pero las dos, la verdad es que nada que ver con la ochentera que tenemos ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hubiera gustado haberlo hecho coincidir, pero bueno, no queríamos retrasar más todo esto. Y porque sí, ahora tenemos que luchar contra ese que ahora se le instala y la impresión que no viene de aplicaciones, pues con un diseño muy cuidado, tipo Overcast y tal, te encuentras con que, hostia, es un poco patada en la frente, ¿no? Pero bueno, ahí pedimos un poquito de paciencia, que en el fondo el reproductor y el gestor de podcast no es más que un commodity, es como yo ahora mismo, yo no sé ni qué compañía tengo de gas, yo sé que tengo calefacción, pero a mí no me importa mucho, o sea, si es Enagas o es FDF, es que te juro que es que no sé me ni pasa cuál igual, es cuando me preguntan digo, pues la verdad es que no lo sé, yo lo pago y ya está. Bueno, antes de irnos, varias cosas. Vaya, esto no, cada el golpe. Si alguien quiere entrar en iVoox Original, todavía está a tiempo. Antes has dicho que todavía vais a ir seleccionando más, pero si alguien dice, oye, yo quiero probar, ¿esto cómo se haría? Bueno, claro, es por invitación aquí, o sea, igual que las suscripciones para fans lo puede abrir cualquiera, el entrar aquí no, pero puedes porque bueno, queremos dar ese punto puedes de proponer, prestigio, ¿no? Y entonces vosotros lo... Sí, de hecho, si tú, mira, la forma más cómoda es en la propia web. Si tú te vas al apartado de explorar, hay un link que hemos puesto que es iVoox Originals, y si clicas ves todo el listado de los iVoox Originals y debajo hay unas preguntas frecuentes y acaba la última de: oye, yo tengo un podcast que me gustaría que veáis la opción de que figure. Pues ahí hay un link que nos manda a una notificación, dices qué podcast es y lo valoramos en la siguiente jornada, encantados. O sea, que cualquiera que le apetezca, más que nada, la verdad es que es lo que he dicho yo en todos los que han entrado, que no piensen solo en su podcast, sino que lo hagan como movimiento sectorial, como están formando parte de algo que luego, si no va, pues no ha ido, pero que su intención no es anteponer, oye, con esto me voy a hacer de oro, voy a conseguir dinero para mi podcast. No, es la sensación de, oye, yo creo que hay que hacer algo con el podcast, hay que dar ese paso de profesionalización, y yo creo que este discurso que me cuenta iVoox me suena, me cuadra, pues oye, yo quiero participar. Ese es el espíritu con el que nosotros queremos que vengan podcasts, no con el hostia, quiero ganar dinero, no. Bueno, eso ya llegará o no llegará. De eso hay mucho, quiero hacer un podcast, vale, ¿cuánto voy a ganar dinero? Muy bien, amigo, te equivocaste de sitio. la ventanilla 3. Primero la sensación de querer hacer algo en este mundo y participar de algo que, bueno, pues que es disruptivo, que es acabar con esta multisindicación, es un contenido más ir a bueno, lo que he dicho antes, ponerlo en contexto con agencias, pero con agencias de nivel, que quieran estar, que quieran... Bueno, no voy a repetir. Eso sí, para que alguien diga, aquí no se gana dinero. Bueno, es decir, que yo conozco gente que sí, que le vienen patrocinadores y hablan, están ahí negociando. O sea, que hay gente que se le ocurra que sí. Eso sí, que ya tienen el recorrido de antes, que ya tienen sus tropecientos miles en Instagram, etcétera. Que no viene uno y dice, abre un podcast y chimpum. No, ya... Efectivamente, eso es muy importante, no generar falsas expectativas. Que se puede, sí, pero sí. ya tienes que haber currado. O sea, por ejemplo, Cristina Mitre, ¿no? Cristina Mitre no ha llegado, la gente dice, esta es nueva. No, esta no es nueva. Esta se ha puesto a grabar podcast ahora, pero lleva... Claro. Es una influencer de éxito en su sector. Ahora están viniendo muchos de moda que se ponen ahí número 1 y dices, ¿quién es esta? Sí, va, pues ¿quién es esta? Pero es que tú no has leído blogs, no has visto Instagram, YouTube llevan ya yo qué sé cuántos miles de seguidores, o sea que... Y ahora se meten aquí, bueno, pero es que eso es otra liga. Pero bueno, que sí, que es posible, que también es posible. Y por último, quiero decir a los oyentes, si alguna vez queréis poneros en contacto con iVoox, hay una cuenta, que esto no se sabe mucho, porque tiene muy pocos followers, que es la de soporte. Y ahí se soluciona todo muy rápido. Escriben... Sí, están Laura y Marta, que antes has hablado, que tú las conoces muy bien personalmente y tal, y son un encanto. Sí. Y la verdad es que sí hemos mejorado ahora que somos más gente. Y la verdad es que sí, que creo que ahora damos un servicio que antes no dábamos, y una atención que mucha gente se nos ha ido por hartura de que no contestábamos o no les atendíamos sus... Entonces está el iVoox/soporte, y paralelo a la cuenta iVoox normal, que ese tipo de asistencia la damos
tanto a podcasters como a oyentes, y creo que con bastante fidelidad ahora. Bueno, pues yo creo que no me dejo nada en el tintero, así que muchas gracias por venir y de nuevo, oye, enhorabuena por ahí mantener el iVoox todo este tiempo, que yo sé que es duro y hemos hablado muchas veces y alguna vez que has pensado, como todo emprendedor del mundo, lo voy a dejar, pero no lo has dejado, Sí, así que sí. y a ver Pero esto. desde hace 2 o 3 años fichamos a otro CEO, porque yo ya me dedico más a otros ámbitos. Entonces entró Emilio Moreno, que es el antiguo director general de Softonic, y la verdad es que nos ha ayudado con métricas, con analíticas, y bueno, pues es un gestor de una empresa que se vendió por 300 millones casi, ¿no? Y que había varios centenares de trabajadores, y la verdad es que nos ha dado un plus de profesionalidad que nos está ayudando mucho en todo Pues esto, ¿no? guay, a seguir así. Yo creo, no sé, algo va a cambiar esto de iVoox original. Para bien, no sé qué pasará, Sí, ¿verdad? pero Tú algo notas que pasa. ha removido cosas, es cierto. Otra cosa es que luego que a lo mejor pues no tiene recorrido o no es tanto como... Pero bueno, yo sobre el papel nos suena bien y vamos a Sí, sí. intentar Y bueno, hasta el final. ya el año pasado ya habían podcasts exclusivos, por ejemplo, en Spotify, que si no los tienes ahí, no lo escuchas, como el otro que tiene Molo de una a la semana. Claro. O lo escuchas ahí o no lo escuchas. O sea, lo único que aquí suena raro que es como un plan fichajes, es la única diferencia. En vez de creación propia, pues plan fichajes. Pero bueno, es lo que más Claro, la gente le asusta. claro. Pero una vez, yo creo que la gente se acostumbrará y a ver, y suerte con ello. Y a ver, hacer toc al Spotify, al TuneIn y a todos. Muy Así bien, que nada, Sune, muchas gracias. por tu seguimiento y atención, Y como nos siempre. vemos, a ver si nos vemos algún día en persona. Tío. Sí, Muy bien, seguro. hasta luego. Un abrazo Adiós. a ti y a tu audiencia. Un abrazo. Chao. Pues ahí teníais a Juan Ignacio Solera de iVoox, iVoox.com. Ahí dejo las cosas. Tomároslas como queráis. Tenemos un equipo de personas, podcast, que están en iVoox Origins. Tenemos otro tanto que puede ser que compartan Origins o no, que estarán en iVoox Plus. Tenemos un montón de afectados porque se acaba la licencia de SGAE. Esto es el podcasting actualmente. Febrero de 2019. Yo solamente os he contado cómo están las cosas, Juan Ignacio las ha explicado. Si tenéis dudas, si queréis seguir la conversación, podéis hacerlo a través del blog, de Twitter, de Telegram. Tengo un Telegram sobre Nación Podcaster que os podéis meter y entrar con todos los podcasters que tenemos ahí. Tenemos el canal de YouTube, estoy en Instagram como Sunepod, también como @NaciónPodcast. Y por último recordar esto que me cuesta tanto, si necesitáis que os ayude con la edición de vuestro podcast o tenéis a alguien que quiere hacer un podcast y no se atreve y solo necesita ese empujoncito y esa ayuda, me contactáis. Sune, de Nación Podcast, productor de podcast. Tengo que decírmelo muchas veces porque tengo que ensayar esto. Productor de podcast. Hola, soy Sune, hago podcast. Bueno, muchachos, muchachas, muchas gracias. Recomendad podcast. Este, otro, el que haya escuchado, me da igual. Yo estoy, por ejemplo, recomendándolos en Stories cada vez que los escucho. O sea, evangelizad la palabra, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Un saludo. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile.
This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Did you hear that? Out here, the most dangerous enemies are never heard. Our sensors detect the faintest signals below the waves, stopping enemies long before they can surface. Leidos, outsmart, outdo. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.